Todos amigos, consulta participativa. Como todas las semanas aquí, contentísimo de estar con ustedes y llevarle todo el contenido que hemos preparado con tanto entusiasmo para esta hora de programa. Un poco triste hoy, ya que mi compañera Jessica Reyes tiene unos problemitas de salud, está quejada de problemitas de salud, y aunque sé que está mirando el programa, vamos a desearle a Jessica una pronta recuperación y decirle que la avalancha de llamadas vendrán, ya que su fan club siempre está presente. Jessica, que te recuperes pronto para que esté con nosotros aquí y solito, pero siempre contento de estar con todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su atención en esta hora. Recuerden que estamos en los canales 26 de Claro y Tricón y 22 de Aster, lógicamente, Carivisión, su canal 26, y que estamos transmitiendo en streaming, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Nosotros, como siempre, tratando de preparar un contenido positivo, un contenido que sea de interés. Hoy vamos a abordar un tema que es apasionante y que gusta a todos, porque todos tenemos vemos el bolsillo afectado de una forma u otra con esto. Vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve con nuestros comentarios. Amigos, Quirinito está vivo. Óigase bien, Quirinito está vivo. La Procuraduría General de la República anunció que Quirinito, como es conocido, anunciado fallecido, recluso, condenado a 30 años de prisión por homicidio, está vivito y coleando, según un parte de la Procuraduría General de la República, a pesar de que un médico legista emitió un certificado de defunción que describe los padecimientos que ocasionaron la muerte de Quirinito. Pero en este asunto, según la Procuraduría, las cosas no han terminado, las investigaciones se están haciendo los levantamientos del lugar y las investigaciones del lugar. El procurador ha anunciado que ha solicitado una orden internacional de captura contra este personaje, puesto que no se sabe el paradero del mismo. Pero hay que ver cómo son las cosas en nuestro país. Este señor que estaba preso con una condena de 30 años, una magistrada juez de la pena le varió la prisión por prisión domiciliaria por problemas de salud. Y este señor fue recluido en un apartamento, en una vivienda en la común cabecera de la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, y tenía su chequeo, todo el chequeo que esto conlleva, de la verificación de la permanencia en el hogar, en la casa que tiene como cárcel. De buenas a primeras, después que se le varió esta medida, este hombre cae enfermo, se fallece supuestamente, se expide un acta de defunción, se saca un acta de defunción en la oficialía correspondiente y, oh maravilla, no estaba muerto, tal vez estaba de parranda.
La investigación es amplia, se tomarán medidas según el magistrado procurador general de la República contra aquellos que estén comprometidos o puedan estar comprometidos penalmente, responsable de que este señor saliera, se fuera no sabemos a dónde, pero que se hiciera todo un tinglado donde tienen que intervenir autoridades para esta famosa acta de defunción, este famoso fallecimiento. Y a decir de su padre dijo que su hijo no murió porque él nunca le entregaron el cadáver, y la pareja de Quirinito declaró a las autoridades que él había fallecido el 5 de julio, pero que ella no iba a decir ni dónde estaba enterrado el cadáver, ni más nada. O sea que su pareja no quiso darle más. La Procuraduría, en un trabajo de investigación profundo, arduo, pues ha dado con que por lo menos Quirinito está vivo. Esperemos a ver qué arrojan estas cosas. Amigos, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, condenó hoy los abusos sexuales a menores y afirmó que para los cristianos, además de un delito, el abuso de menores es un sacrilegio, una profanación de lo sagrado. Estos criterios los emitió el secretario de Estado Vaticano. Conteste con las declaraciones del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha venido ofreciendo declaraciones y condenando el abuso contra los menores. Y dice el secretario de Estado que despreciar la infancia y abusar de los niños es una profanación a lo sagrado. Parolin habló esto en el acto de apertura del Congreso Internacional Child Dignity y el Mundo Digital, que se celebra hasta el 6 de octubre en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, condenando no solamente el Santo Padre, sino también el secretario de Estado Vaticano, el abuso infantil y contra los menores. Señores, y preparémonos para mañana. Nuestros médicos continúan su protesta y han convocado, el Colegio Médico Dominicano ha convocado una paralización de labores para mañana miércoles en demanda de pagos a los residentes de primer año. Esto habría que ver cómo afectaría este paro, que desde ya hacemos un llamado al presidente de la Asociación Médica Dominicana y a las autoridades de que tomen en cuenta que acabamos de salir de un grave problema de salud. Tenemos un problema hoy con un hospital que colapsó el sistema eléctrico y hubo que sacar a los pacientes en ambulancias del 911 por un problema eléctrico, un problema que no se esperaba. Y decirle a los médicos, hacer un llamado al doctor Waldo Ariel Suero a la negociación, a la conversación con las autoridades a fin de evitar una huelga que a la final a quien perjudica son a los demandantes de servicios de salud. Por otro lado, señores, tenemos que referirnos al incendio de los almacenes generales, tengo entendido, de Plaza Lama, un incendio que inició el domingo alrededor de las 4 de la tarde y que todavía a esta hora no ha sido sofocado en su totalidad. Se dice que los bomberos siguen trabajando en este almacén que está ubicado en la autopista,
en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Entonces, rogar porque se sofoque el incendio y saber que este tipo de incendio en un almacén tan vasto, las pérdidas son incalculables hasta el momento. Esperemos que esto termine de mejor manera. Señores, y el atacante de Las Vegas, Stephen Paddock, un señor de 64 años, piloto por demás, al hacer el allanamiento a su casa encontraron unas 18 armas, miles de municiones y explosivos. Este señor, quien era hijo de un ladrón de bancos, que en su momento fue uno de los más buscados por el FBI, disparó desde el piso 32 del casino Mandalay Bay Resort, de donde realizó cientos de disparos contra una multitud de alrededor de 20,000 personas que asistía al festival de música Road 91 en Las Vegas, Nevada. Según su hermano, el autor del tiroteo de La Vega, Stephen Craig Paddock, era un multimillonario que hizo gran parte de su fortuna invirtiendo en bienes raíces. Informó que su hermano Eric Paddock, dijo que no había dado signo de ningún tipo de alteración de su conducta y que unos días antes de cometer este horrendo crimen, este horrendo atentado, se había comunicado por teléfono con él y con su madre y que había acordado enviarle una silla de ruedas o algo así. Lo grave de esto, señores, es que 60 muertos, más de 530 personas heridas, inclusive muchas que están en estado grave, un estado pero grave de mucho cuidado, personas que han ido falleciendo, que están en cuidado intensivo, familiares desesperados, la identificación ha sido lenta de las víctimas y de los heridos, un descontento tremendo, una ansiedad tremenda para estas familias donde habían, señor, en este concierto, desde niños, oígase bien, niños, este señor subió a esta habitación y desde allí la emprendió a tiros con armas automáticas. No se sabe si utilizó una sola arma, pero sí se dice que habría utilizado un dispositivo para hacer más rápida el arma, para hacerla más, que los disparos sucedieran de manera más rápida. Esto, como siempre decimos, tiene que llamarnos a todo el mundo a reflexión. ¿Cómo es que una persona puede subirse a una ventana de una habitación de un hotel y comenzar a disparar indiscriminadamente contra una multitud? Oí que un reputado psicólogo del país publicó en su página de Facebook que este señor era un ludópata y que podría o tendría problemas, pero se dice que este señor era un multimillonario, o sea, una persona con mucho dinero y que tal vez el móvil no fue el que haya perdido o entrar en una depresión profunda por las pérdidas que tuvo. De todos modos, vamos a pedir al Divino por los familiares de estas personas que han sido asesinadas y los que aún están en estado crítico y heridos, pedir al Divino que le dé conformidad y su salud a los que aún mantienen con vida. Ahí tienen ustedes la imagen de este Paddock que abiertamente muchos lo han llamado un lobo solitario, otros han dicho que es terrorismo. Yo creo que terrorismo es todo lo que aterroriza a los seres humanos, pero
Esperemos a ver qué dicen las autoridades de este caso, un caso que, señores, nos llama a todos a reflexión. Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hubieron esta tarde disturbios porque los estudiantes están protestando por el arresto del secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos, el que fue arrestado y está posiblemente o supuestamente arrestado por falsificación de documentos. Esto es lo que tiene el parte de prensa. No sabemos realmente cuáles son las causas, porque muchos de una vez han comenzado a decir que político, que él es el secretario de la FE, que sé o cuánto, pero lo cierto es que las autoridades lo han arrestado y esto ha provocado una serie de protestas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reiterar nuestro pedido al doctor Waldo Ariel Suero y a la Federación, al Colegio Médico Dominicano, para que recapaciten y piensen que esa huelga de mañana nos afecta a todos. Amigos, vamos a despedir aquí nuestro comentario con la triste ausencia del comentario de Jessica, pero retornamos con ustedes con un invitado con el cual vamos a hablar asuntos que afectan a nuestros bolsillos. Retornamos en breve. Bien, amigos, recordarles Cerdocentro. Cerdocentro, lo nuestro. Cerdocentro en la Avenida Privada con 27 de febrero. El lugar ideal para disfrutar de todo lo que da el cerdo. Chuletas, salchichas, chorizos, la pierna asada, en fin, todo lo que tenemos en Cerdocentro es un menú exquisito, ampliado, y recordarle nuestro almuerzo empresarial que arranca a las 11:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Cerdocentro tiene el teléfono 809-530-6613 y está esperando el cerdito contento por usted para que disfrute de las exquisiteces del cerdo. Señores, y Olivares Cabrera y asociados, auditores, consultores, asesores financieros, igual a contables, constitución de compañía, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Olivares Cabrera y asociados tiene como lema que una vez usted se ponga en contacto con ellos, la curva de valores creciente de su negocio va hacia arriba. Olivares Cabrera y asociados está en la Avenida Independencia, kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, en la suite A223, y tienen los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactarle a su email delioolivares@hotmail.com. Contacte con Delio Olivares. Señores, recordarle la doctora Lourdes Sarina Opperman, la experta en prótesis y reconstrucción bucal, experta en todo lo que tiene que ver con su salud bucal y con la estética de su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opperman también le puede ayudar en todo lo que tiene que ver con implantes, periodoncia, ortodoncia, coronas, puentes, cirugías, en fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal se lo ofrece la doctora Opperman,
quien trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-533-2000 y 809-846-0582 en la avenida Rómulo Betancourt 297, en la Plaza Maderta Tercera, está el gabinete de la doctora Lourdes Sarina Opperman. Contáctela y no oculte más su sonrisa. Amigos, esta tarde tenemos el placer de tener a un experto, profesional experto en tributación. Y decimos que tenemos el placer porque luego de darle la bienvenida al licenciado Wellington Mora, le decimos que la gente está ansiosa de saber porque quiere saber qué pasa con sus bolsillos con la tributación. Bienvenido a Consulta Participativa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, usted es experto en tributación. Así es, así es. Y cuando uno habla de tributación, uno piensa inmediatamente pago de impuestos. Así es. Pago de impuestos. Y hay personas, alguien me pidió que primero le hiciera esta pregunta. Okay. Usted como experto en tributación, nosotros también, usted como contribuyente, Así es. ¿sabemos exactamente qué parte de nuestro salario, de lo que nosotros producimos, va a parar a manos de los recaudadores de impuestos? O sea, ¿cuánto más o menos, qué porcentaje de nuestros ingresos realmente? Bueno, de manera general, primero hablar de impuestos es un tema, digamos, que causa cierta animadversión, precisamente por el hecho de que, por lo general, los contribuyentes a veces tenemos la situación de decir, bueno, ¿hacia dónde van mis impuestos? O específicamente, ¿qué cantidad de impuestos debo yo tributar? Pero aún así es importante recalcar de que los impuestos como tal son un deber de nosotros como ciudadanos, es lo que nos hace como ente social, es nuestra responsabilidad como ente social y de por sí está establecido en la misma Constitución de la República que nos indica que nosotros debemos tributar en base precisamente a lo que es nuestra capacidad contributiva. Ya yéndonos un poquito más directamente a lo que es su pregunta con relación a qué porcentaje o qué proporción de mis ingresos o del dinero que produzco van a las arcas o al fisco como tal, bueno, nuestro país, la medida específica para poder identificar qué cantidad de lo que generamos como renta, lo que generamos como producto bruto va al arca es específicamente lo que se llama, en este caso, nosotros se hace una medida en este caso y se divide o se saca específicamente lo que es la presión tributaria, que para nuestro caso, en nuestro país, está alrededor del 14%. Actualmente, o sea, al 2017 estamos hablando de que la presión tributaria es alrededor del 14.1%. Estamos diciendo que de lo que usted produce o de lo que el país produce de manera general, alrededor del 14% es impuestos. Obviamente, dentro de lo que es el parámetro internacional, es lo que se comenta que es realmente un porcentaje muy bajo, porque la media a nivel latinoamericano es de alrededor de un 18%. Ya si nos vamos a los países más desarrollados, a los países OCDE, a los países europeos, pues entonces la presión tributaria ronda alrededor del 35%. O sea, estamos hablando de más del doble de lo que realmente estamos tributando nosotros actualmente. Pero licenciado, una persona que le descuentan de su salario el impuesto mensualmente en su trabajo, pongamos, eso hay unas tablas, unas escalas preestablecidas. Así es. Pero después que eso sucede, que de tu salario te descuentan tus impuestos, tú tienes que pagar en la comunicación el 30%. Así es. En la medicina y en la comida el ITEVI. En la televisión y la reparación del auto y las piezas del auto, el ITEVI. O sea, que sumado todo lo que tú demandas como bien y servicio, que hay que tributar. Sí, es así. De por sí hay un tema muy particular que pertenece a lo que es nuestro sistema tributario y es lo que hace que probablemente no solamente sea un tema de percepción, sino un tema de medición, de que esa presión tributaria que decimos que es un 14% realmente pueda ser
mayor. ¿Y esto por qué? Porque nuestro sistema tributario no solamente tiene el impuesto sobre la renta, que es una forma de medir, sino que tiene otros impuestos indirectos, como es en este caso el ITEVIS, que es donde se paga más. Entonces, de esa presión tributaria que está en un 14%, alrededor del 9% es un impuesto indirecto, que es el ITEVIS. ¿Qué significa esto? O digamos, ¿cuál es el detalle con relación a esto? Es que realmente cuando pagamos el ITEVIS, por lo general, la persona, digamos los contribuyentes dicen, bueno, yo pago el ITEVIS o los impuestos que debo pagar, pero adicional a financiar, digamos, los gastos del Estado, también tengo que financiarme. Porque, por ejemplo, usted paga un impuesto para tener un servicio, pero ese servicio, digamos, el Estado no se lo provee. Usted paga un impuesto para poder tener seguridad, pero luego tiene que contratar seguridad en su casa. Entonces estamos diciendo que usted está tributando mayor, lo que significa que la medida que se está tomando en consideración, que es en este caso la presión tributaria, solamente está tomando un elemento en consideración. Los demás elementos, como usted comenta, decir, bueno, tengo que pagar por tener buena salud, tengo que pagar por educación, que se supone que todo eso debo asumirlo con mis impuestos, pues entonces lamentablemente no se lleva, digamos, a cabo la totalidad de lo que uno quisiera. Bien, nuestro sistema, licenciado, está dividido en dos. Nuestro sistema tributario está dividido en impuestos internos. Así es. Y después impuestos externos. Exactamente. Y háblame un poco de eso. Sí. Básicamente los impuestos internos son los impuestos que se generan, digamos, dentro de lo que es localmente, o son los que se administran localmente, y dentro de esos impuestos internos tenemos específicamente impuestos directos, como es el impuesto sobre la renta, también como es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y tenemos otros impuestos indirectos como son el impuesto al ITEVIS. También tenemos el impuesto selectivo al consumo. Y igual, dentro de los impuestos indirectos, que básicamente son los que gravan las operaciones del extranjero, que son los impuestos que administra la Dirección General de Aduanas, por lo general estamos hablando del mismo ITEVIS y del mismo impuesto selectivo al consumo. ¿Y los externos, los impuestos? Precisamente, los externos son los impuestos que se administran por operaciones externas. Estamos hablando por operaciones de importación o exportación, y que son básicamente regulados por la Dirección General de Aduanas. Y dentro de esos impuestos externos, como le comentaba, el ITEVIS es uno que se cobra en las aduanas, igual el impuesto selectivo al consumo, así como algunos valores, como algunos impuestos ad valorem que tienen, o algunos aranceles que tienen algunos productos de manera particular. ¿Qué es el responsable solidario dentro de nuestro sistema de impuestos? Bueno, nuestro sistema tributario, digamos, tiene la figura del responsable solidario y la figura precisamente del contribuyente. El contribuyente es la persona sobre la cual recae el impuesto. Digamos, en este caso, usted tiene una empresa y las rentas que usted genera tiene que tributar sobre ella. El responsable solidario, usted sería un responsable solidario en caso de que una persona le preste un servicio a su empresa y usted es responsable de hacer las retenciones correspondientes al servicio que le ha prestado esa persona en su empresa, y eso lo convierte a usted en un responsable solidario dentro de la administración tributaria. O sea, que para la administración tributaria usted sería la persona responsable de retener e ingresar esos impuestos a la administración. Ok. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se produce la extinción de la obligación tributaria? Hay diferentes formas en los deberes y de los deberes de los contribuyentes. Okay. Como regla general, los contribuyentes como tal tenemos diferentes deberes dentro de la administración tributaria. Uno de ellos es precisamente pagar nuestros impuestos, hacer las declaraciones a tiempo, llevar libros de contabilidad que permitan a la administración tributaria poder identificar. Pero en el caso de personas físicas. Igual. Bueno, en el caso de personas físicas, sí debe hacer sus declaraciones anuales y depende inclusive el régimen tributario en el que se encuentra esa persona física, pero de manera general, las personas físicas que estamos bajo relación de dependencia, o sea, que trabajamos para una empresa, se nos exime de llevar libros de contabilidad, pero a final de cada año sí podemos optar por hacer nuestra declaración jurada de bienes, nuestra declaración jurada de impuestos, que es donde, digamos, a través de la escala impositiva, podemos identificar cuáles impuestos,
cuál ha sido la base tributaria sobre la cual deberíamos pagar nuestros impuestos. Pero, ¿por qué es que los dominicanos no nos animamos a hacer esa declaración de nuestros impuestos anuales? ¿No devuelve el Estado? Sí, el Estado devuelve, en cierto modo. Hay, digamos, algunas personas están sujetas a lo que es un régimen particular, que es el régimen de gastos educativos, que es una motivación de la administración tributaria, a través de la cual usted registra sus gastos educativos y a final de año la administración tributaria le devuelve una proporción de lo que son sus gastos educativos. Lo que pasa con nuestro sistema tributario es que es muy particular. Nuestro sistema tributario, y vuelvo otra vez con el tema de la medición de cuánto pagamos de los impuestos, hablamos de que tenemos una presión tributaria y volvemos y hacemos énfasis en ello de un 14%. Lo que pasa es que nuestro sistema económico como tal es muy informal. Entonces, dentro de esa informalidad es difícil de medir y nuestro sistema tributario, en cierto modo, con todas las figuras que tiene, hace mucho más difícil en un momento determinado hacia las personas físicas acercarse, hacia las personas físicas poder de alguna forma tributar. Y básicamente, digamos, dentro de los elementos que permiten que haya tanta diferenciación entre lo que es, digamos, esa presión tributaria, es que, por ejemplo, en nuestro país, el principal impuesto es un impuesto al consumidor, es un impuesto regresivo. Sin embargo, cuando nos vamos a los países más desarrollados, pues Estados Unidos y otros países, los principales impuestos son los impuestos a la renta, o sea, los impuestos a la persona, los impuestos de manera particular. Aquí, las personas físicas como tal son las que menos tributan. Casos inversos a lo que es los países desarrollados. Pero es básicamente porque somos un país que parte de nuestra economía es muy informal. Los costos, digamos, de poder administrar la parte impositiva, de poder organizarse, también hay diferentes temas sobre los cuales, digamos, las personas en el día a día prefieren alejarse de la administración tributaria. Ahora, en estos momentos la administración tributaria ha estado haciendo muy buenos trabajos sobre los cuales ha estado llamando al acercamiento a las personas físicas para que puedan, digamos, de alguna forma organizarse. Hay diferentes sistemas sobre los cuales las personas físicas pueden entrar dentro de lo que es el esquema para poder pagar sus impuestos de manera adecuada. Licenciado, ¿no será que los contribuyentes sabemos nuestras obligaciones? Tenemos que tributar los impuestos directos, los indirectos y los derechos de los contribuyentes. Háblame de los derechos. Igual, los contribuyentes igual tenemos derechos. Primero tenemos derecho a que se nos respete como tal, a la información de parte de la administración tributaria, pero sobre todo, digamos, y de manera general, establecido previamente, inclusive precisamente en la Constitución de la República, es que tenemos el derecho a que la administración pública sea una administración eficiente y que busque la eficiencia, y es, digamos, parte de los elementos en los cuales, digamos, las personas en el día a día se escudan detrás, digamos, de ciertas ineficiencias que pueden tener nuestro sistema fiscal más que tributario para, digamos, tomar como algunas situaciones de este tipo. Pero en ese sentido, ¿se siente el contribuyente dominicano satisfecho, conforme en la forma en que ve que retornan los impuestos que pagan? Ese es un tema, digamos... ¿Cuál es su percepción? Es muy particular y es una situación, digamos, a nivel general, es una discusión similar a la discusión de la gallina y el huevo, o sea, de qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Es lo primero, y es que tenemos la obligación de tributar. Obviamente, ya el tema de la redistribución es un tema, digamos, que se va un poquito de la mano de lo que estaría al alcance, primero, de la administración tributaria, porque su objetivo es básicamente recaudar, y segundo, es un tema a quien debemos exigirles a los políticos. En este caso, por ejemplo, otra vez para el año 2018 tenemos un déficit fiscal, o sea, lo que estamos proyectando para gastar es mucho más que lo que estamos proyectando para recaudar. Entonces, es un tema que, en cierto modo, es una situación, digamos, de política fiscal, que tiene que sentarse el gobierno y buscar la forma de ver cómo vamos avanzando en el día a día con relación a esto. Bien, amigos televidentes, esta conversación sabíamos que iba a ser bastante interesante con el licenciado Wellington Mora. Vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato.
Licenciado, antes de que continuemos con esta interesante conversación que tiene a los televidentes ahí fijo en la pantalla, alguien me pregunta sobre el DIOR. Okay. ¿Qué es el DIOR? Porque él me pregunta con la inquietud de que aquí hay que llenar tantos formularios y tantas formas para tributar, y que él dice que esa es una nueva. ¿Qué es el DIOR? Bueno, el DIOR es su acrónimo, Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas, o DIOR. Básicamente es una declaración que se realiza, es un anexo de la declaración jurada anual que realizan específicamente las empresas que tienen partes relacionadas o las empresas, digamos, que realizan operación con lo que son empresas vinculadas. Una empresa vinculada básicamente es una empresa que puede tener diferentes aspectos, o sea, la vinculación se puede establecer, por ejemplo, para una persona que es socia en dos empresas diferentes. En un momento determinado esa persona realiza operaciones o las empresas realizan operaciones entre sí, entonces las transacciones o las operaciones que realicen esas empresas entre sí debe ser declarada en este nuevo formulario. ¿Esto por qué específicamente? Bueno, básicamente porque... Pero, llévenme al paso. Okay. Yo tengo una panadería y fabrico pan, pero también tengo una barra sandwichera. Y el pan que fabrico lo tengo en una empresa, la panadería, y la cafetería que vende sándwich en otra, para ser más sencillo. Para ser más sencillo. Entonces, esa declaración de información de transacciones con vinculados, operaciones con vinculados. Entonces, aparte de yo llevar mis libros y hacer mis declaraciones y pagar mi impuesto por la panadería, y por la cafetería también tengo que hacer uno en común. Es una declaración informativa, o sea, es un anexo de su declaración jurada anual, que es donde usted presenta sus impuestos del año. ¿Y esto por qué específicamente se realiza? Bueno, porque usted, digamos, si es socio en dos empresas diferentes, puede utilizar una para diferir renta, o sea, ¿para qué? Imagínese que en un momento determinado usted tiene la panadería dentro de un régimen ordinario, digamos, que paga sus impuestos, pero la cafetería de alguna forma no paga impuestos, está dentro de un régimen de incentivo o en su defecto declara pérdidas. Usted puede de alguna forma, digamos, sobrecostear o vender el pan más barato en la que tiene operaciones a la que, digamos, tiene pérdida, se lo puede traspasar más barato. Con esto, ¿qué usted conseguiría? Que la que tiene pérdidas, como tiene pérdidas, no declara impuesto, o si está dentro de un régimen preferencial tampoco declara impuesto, o paga menos, no paga impuestos. Sin embargo, la que sí tiene utilidad, que debe declarar impuestos sobre una base, al sobrecostear, al subvaluar lo que son sus ingresos, pues entonces estaría pagando menos impuestos. Aún, digamos, dentro de la misma, estaríamos hablando de un mismo bolsillo. Exacto. Y esto es una estructura que se utiliza normalmente tanto en grupos locales como en empresas multinacionales. Y básicamente la administración tributaria lo que busca con esto es poder regular de que las operaciones o las transacciones que se transen entre empresas que pueden ser vinculadas se den a precio de mercado. O sea, pero eso no quiere decir como antes se estilaba, o tengo información de que se estilaba, que yo tenía una empresa deficitaria, justamente algo deficitario para no tener que tributar con la empresa que me daba los beneficios, y los beneficios los podía declarar como pérdida. Eso puede ser una opción, digamos, son de las opciones más simples o sencillas que existen. Que son las que se dan a nivel local. Claro. Cuando nos vamos ya a nivel, digamos, de multinacionales, las empresas multinacionales sobre todo, es un tema un poquito más complejo, porque no estaríamos hablando de temas, digamos, de traspaso o de locación, digamos, de un bien u otro. A veces estaríamos hablando de transacciones de intangibles, por ejemplo, que ahí es mucho más complicado de valorar, es un poquito más complejo de ver. Por eso, amigos, es que yo le digo y le sugiero que tenemos que hablar con Olivares Cabrera y Asociados, porque Olivares Cabrera y Asociados son asesores financieros y auditores, y son justamente expertos en igualas contables, constitución de compañía, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y tesorería de la seguridad social. Vamos a tener que contactar con el licenciado y con el Olivares Cabrera y Asociado. Olivares Cabrera y Asociado está en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, en la suite A223, y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. Licenciado, hábleme, vamos a hablar de penalidades.
Okay. En nuestro sistema tributario están identificados lo que son delitos tributarios y faltas tributarias. Así es. Hábleme de las faltas tributarias. Bueno, las faltas tributarias, digamos, son dentro del mismo esquema tributario dominicano, digamos, tienen una índole más sencilla, y una falta tributaria puede estar concernida de diferentes formas. O sea, usted puede faltar a su deber tributario al omitir una declaración. Por ejemplo, le tocó hacer la declaración del impuesto sobre la renta y no la hizo. Usted está dentro de una falta. U omitir en un momento determinado, sin intención de dolo, alguna factura, algún ingreso que usted haya tenido en un momento determinado, diferente a lo que son en el tema de los delitos tributarios, que ya son un poquito más complejos y de por sí llevan una penalidad diferente. Pero perdón, en la falta tributaria, la evasión no es un delito. Sí, la evasión es una falta tributaria. Es una falta, no un delito. Más que un delito. El delito es la defraudación, en este caso, digamos, construir o fabricar productos en la clandestinidad sería más un delito. En el caso de la evasión, digamos, es una falta tributaria. Obviamente, esta falta tributaria como tal, igual tiene su penalidad. ¿A qué se refiere la parte de la falta tributaria al incumplimiento de los funcionarios? Bueno, cuando se habla del incumplimiento de los funcionarios, obviamente, un funcionario dentro de la administración tributaria o cualquier dependencia del Estado, se supone que tiene deberes que cumplir. Y un deber, un incumplimiento, una falta de un funcionario, ya sea del área tributaria o de la misma administración, precisamente puede ser faltar a lo que es cualesquiera de sus funciones. Y faltar por una mordida, o sea, la famosa mordida, la famosa, el por abajo, se eso queda no solamente eso en falta. No, tributaria. eso ya no es una falta. Porque por lo regular... Eso ya es un delito penal, que es diferente. O sea, ya eso, si bien es cierto, ya eso se sale directamente de lo que sería, digamos, del ámbito de la administración tributaria. ¿Puede ser sometido a la justicia un funcionario? Debe ser sometido. ¿Por cometer faltas tributarias? Debe ser sometido a la justicia, si son de ese tipo de las que usted nos comenta. Debe ser sometido a la justicia, y es precisamente la diferencia entre lo que es la falta y lo que es el delito. El delito conlleva lo que sería una sanción de cárcel, puede ser. En el caso de las faltas entra lo penal. En el caso de las faltas estamos hablando de sanciones pecuniarias específicamente, hablando sobre todo de sanciones a nivel de lo que serían básicamente determinaciones de la administración tributaria, pagar recargos e intereses, multas. Básicamente esas serían las principales penalidades a las que tuviera supuesta una falta tributaria. Licenciado, me lo temía y ya me están haciendo más señas que un catcher. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, pero yo quiero pedirle públicamente y comprometerlo, porque se nos quedan tantos temas en el ámbito tributario y la gente, licenciado, lamentablemente no está bien orientada. Así es. No está bien orientada y muchas veces esa evasión es por desconocimiento. Mucha gente evade por desconocimiento. En nuestra experiencia, una gran proporción precisamente de las determinaciones que hace la administración tributaria y las situaciones que pasan es precisamente por desconocimiento. Entonces, por eso es importante, siempre que se tenga algún tipo de situación desde el punto de vista fiscal, acercarse a cualesquiera de los asesores fiscales que están, digamos, diseminados en el país, como así también a la administración tributaria, que ha estado completamente abierta a las consultas de los contribuyentes en un momento determinado. Bien, licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya ha quedado comprometido públicamente para volver a consulta participativa. Así es. Gracias. Gracias. De verdad que sí. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta participativa. Gracias.